zorra, le dijo también, pero eran hombres de que ya estudiados, que sabían mucho la palabra y Jesús se confrontó con ellos. Pero estos predicadores van y predican a ciertos lugares. Por ejemplo, aquí hay una área bien fuerte donde hay mucho homosexualismo y una vez mi hija acompañó un grupo que estaban yendo a predicar a ese lugar, eran en inglés, pero ellos llegaban a llevar juicio porque era un lugar de homosexuales y lesbianas, esa calle de la Broadway, está en Capirojío, el mero centro. Una vez nosotros la iglesia oramos, ayunamos 7 días, el pastor nos puso a orar y ayunar 7 días y fuimos y caminamos por ese sector. Y o sea, la verdad que el pastor ha orado por la ciudad por aire, ha pagado un helicóptero y ha ungido la ciudad, por barco se ha metido a las aguas, ha ungido la ciudad, o sea, el estado, la ciudad aquí por donde cerca. Y estamos viendo que a través de los años, tal vez no ha pasado inmediatamente, pero hemos visto a través de los años, Dios nos está llevando ya, el ministerio ya tiene muchas iglesias en muchos lugares, ya estamos entrando a Portland, Oregon, ya estamos en muchos lugares aquí alrededor, de muchos actos proféticos que se han hecho, porque también cuando yo estaba allá en Everett salíamos a echar harina, sal, y después como le dábamos 7 vueltas a la ciudad en carro, y el último día le echábamos aceite. Entonces miramos cómo Dios ha tomado el control de la ciudad y cómo me decía una hermana, de cada ciudad que nosotros fuimos, por lo menos para el lado de Everett, Lake Stephen, Marysville, todas esas ciudades que nosotros andábamos echando harina y sal, hemos visto que han venido familias a la iglesia de Everett. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, han sido muchos años, pero sí, o sea, ser constante, pararse en la brecha, pero tener amor por las almas, es lo que Dios nos está diciendo, que con amor y misericordia, dice, se corrige el pecado. Entonces, si vamos a ir a un lugar donde son idólatras, lo menos que les vamos a hablar es de la idolatría. Les vamos a decir que lo menos que les vamos a hablar es de la idolatría en esos lugares. ¿Por qué? Porque queremos que ellos se acerquen al Señor. Escuchen, escuchen. Yo fui a dar una célula y trabajé en esa célula mucho tiempo y todos eran católicos, pero de hueso colorado, y de los que iban a misa todas las semanas, que tenían a los hijos de acólito en la iglesia. Y él me preguntaba a mí que por qué yo había dejado el catolicismo y me había convertido al evangelio. Pero yo no le decía porque yo no lo quería lastimar. O sea, yo tenía palabra para darle, Salmo 95, Jeremías 47, que van y cogen la leña, luego dice que hacen con las manos el ídolo y luego comen con la misma leña y adoran el ídolo. Isaías 95, ve, el Salmo 95 dice que no tienen poder, tienen manos pero no palpan, ojos y no ven, pero yo no lo quise atacar al hermano, que él me decía, pero dígame, ¿por qué se convirtió al evangelio después de ser católica? Entonces el Salmo 115 también dice, entonces, y Jeremías, este es un buen texto clave, pero yo no iba por atacarlo, yo iba por predicarle la palabra, le hablé, me acuerdo el primer mensaje que le llevé, que era del corazón, les hablaba del corazón, que de ahí vienen los malos pensamientos, donde dice Mateo 15, que de ahí vienen los malos pensamientos, y les llevé ese primer mensaje, pero ellos me confrontaban. Entonces yo lo que hice fue que aquí en las madrugadas me ponía a orarle al Señor, que Dios le revelara a él cómo, por qué no, yo me había convertido al evangelio, que Dios le diera los versículos. Entonces, y sí, una noche Dios le todito los versículos, todos los que yo tenía para confrontarlo a él, porque yo los tenía, pero nunca se los di. Dios en esa madrugada se los dio todo, lo llevó a todos esos. Cuando yo llegué la siguiente semana me dijo, y yo, pero ¿qué hacía yo? Yo me levantaba en las madrugadas a orar, 3 de la mañana, Señor, revélatele, Señor, háblale, Señor, muéstrale, Señor, dile dónde está, que seas tú. Cuando él va y se va con todos los versículos donde el cura de la ciudad, y ya yo había ido a hacer un acto profético a esa iglesia donde él iba. Yo ya había entrado, me había quitado los zapatos
y hasta le di la mano al sacerdote y lo había ido a sacar. Toda esa familia la fui a sacar de esa religión, pero yo lo había hecho en el acto profético entrando yo a la iglesia católica. Y fui, oré, fui a la parte de atrás y que Dios les quitaba la ceguera espiritual. Entonces Dios habló, trató con esta familia bien, bien y le dio todos los textos y entonces él se fue corriendo al del padre. ¿Y sabe qué le dijo el padre cuando llegó? Dice que le dijo, sacerdote, yo vengo, le dijo, porque yo quiero que usted me diga de estos versículos que me encontré en la Biblia. Entonces dije que le dijo el sacerdote, ¿sabes qué, mijo? Yo admiro los evangélicos, le dijo, porque los evangélicos, esa palabra le dijo el sacerdote, los evangélicos se comen la Biblia, le dijo. Entonces le dijo, encontré esos versículos. Entonces dice que él dijo, wow. Entonces, con eso que le dijo el sacerdote, con eso tuvo él para nunca más volver al católico. Y era de hueso colorado, pero hasta bien, bien raigado en la iglesia, con su mamá, todo ahí toda la vida. Y ese varón se convirtió al Señor y después amaba la palabra y después me decía, hermana, ¿por qué nunca me dijo? Le digo yo, es que la palabra no es para contender. La palabra nosotros es para saborearla, aprenderla y para orar con ella. Y nunca si yo le hubiera dado la palabra, yo creo que no le hubiera llegado. Pero cuando él va y le pregunta al sacerdote, el sacerdote le dijo que él nos admiraba a nosotros porque nosotros nos comíamos la Biblia. Esperamos en Dios que sí va. Bueno, seguimos. Entonces vamos a leer unos versículos. Si alguien tiene Colosenses, si nos puede leer Colosenses 4:12 para que vea y que, o sea, predicar esta palabra, no es que vamos a apoyar el pecado ni que lo vamos a abrazar, pero cuando estamos trabajando con una persona nueva en el Señor, lo tenemos que llevar de poquito en poquito, porque no está capacitado para que nosotros vayamos de un solo y que lo vayamos a golpear. Nosotros estamos para lavarlo, ayudarlo, sanarlo, restaurarlo. Y ya cuando la persona esté más madura, pues ya uno ya le puede hablar, como dice, ya al niño se le habla como niño, pero al grande ya se le habla como grande. Bueno, vamos a leer Pastora, Colosenses, sí, perdón, Karen Jimeno tiene levantada la mano, creo que tiene un comentario. ok. Adelante. Mientras tanto, que alguien busque Colosenses 4:12 y después vamos a leer Ezequiel 22, el 29 al 30. Díganos, Karen. Oh, solo cuando había dicho lo del fuego, no sé si estoy correcta, pero se me había venido a la mente el profeta Elías que él había pedido fuego, ¿verdad? Como para consumir algo. Entonces yo pensaba que Dios busca una persona que no pida em, como destruir a alguien, sino tener Sí, misericordia. Y de hecho, lo que quería comentar también y me dio risa es que, de hecho, antes de esta clase hablaba con alguien por teléfono y la persona estaba molesta con alguien y me decía ese hijo del diablo y le digo, es que en la palabra está de que cuál es el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con ujú, nuestra alma, y el otro es amar a nuestro neighbor, entonces amar al prójimo, ¿verdad? Amar el sí, pecador, entonces, el enemigo, le digo. Entonces no hay que decir ese hijo del diablo, hay que tener misericordia y sí, orar por ellos, orar correcto. por ellos. Entonces yo pienso, pararse en la brecha y lo escribí, es un acto de sacrificio y valentía, porque pararse en la brecha es un sacrificio, es estar orando de madrugada, es ayunar Ujú, por la persona, ujú, y valentía, y también por eso es importante lo que hemos aprendido de vivir en santidad, de que ujú. tenemos que estar bien nosotros para poder en verdad pedir perdón por otros y estar orando. Yo cuando lo hago por mi familia, luego Dios me muestra en sueño qué es lo que pasa con mi mamá o qué es lo que pasa con mi papá. Entonces es así, es poco a poco, Dios te va mostrando con qué va luchando esta persona y entonces ir ahí y pedir perdón por eso. Y no es fácil, pero así es como uno puede ser libre y ayudar a los demás a ser libres. Sí. Y ajá, con amor, misericordia, poco a Pastora, ¿me poco. puede dar un medio minuto, un minuto? Sí, Y con respecto a la pregunta, ¿verdad? Que si estamos ujú, orando, bueno, literalmente, como está en el folleto, ujú, estás orando para que Dios los perdone. Primero es que si el Señor, la persona quiere pedir, está dispuesta a pedir perdón, ¿verdad?
Entonces podemos orar, pero si uno está orando por la persona y la persona no quiere, está renuente, no, ¿verdad? Una. Y dos, para que los consuma con fuego, tampoco podemos orar por eso, porque nosotros Ujú, no somos jueces aquí en la tierra de nadie. De ujú, hecho, somos y debemos de ser ese siervo vigilante, sí, ¿verdad? Y ujú, ponernos en la brecha, prepararnos. ¿Prepararnos cómo? Yo no me voy a poner en la brecha de alguien, por alguien que esté enfermo o un problema, pero si yo no ayuno, no leo la palabra, no escucho alabanzas, entonces, yo pienso que mi oración no va a pasar ni siquiera del techo del cuarto. Tenemos que estar conscientes que si nosotros estamos estudiando para intercesores, tenemos que ver realmente de que si queremos ayudar a aquella persona, pero no ponernos como los juzgamos y los condenamos, ¿verdad? Para eso está el Señor. ujú. Y no hay necesidad de nosotros, siendo siervos, esos siervos fieles, de decirles, arrodillarnos y decir, Señor, que la pague, porque que me hizo daño, que la tiene que pagar. No, allá afuera Mm, le dicen el karma, pero nosotros lo que damos y lo que hacemos lo que es sembramos. a cosechar. Entonces, Sí. tenemos que ser muy prudentes en ese sentido, ¿verdad? No podemos pedir para que los consuman en fuego y sí te podemos orar si la persona también está dispuesta a pedirle perdón a Dios, no, Ujú, no al hombre, ¿verdad? Entonces, si sí. ya podemos ponernos en la brecha para que el Señor tenga esa misericordia. No hay pecado que el Señor no perdone. No hay, Amén. ¿verdad? Porque Él Sí, murió por los secuestradores, por los violadores, por todos aquellos que sí. uno ni se imagina. Ujú, Entonces, uno realmente pues no ha hecho nada de eso. Entonces, pero sí hay personas que se creen que su pecado es imperdonable. ujú, Entonces, van a la iglesia y todo, pero no se sienten salvos. Y eso es lo ujú. principal Oh, sí, también. tenemos que sentirnos salvos, porque si Sí, no, es por gusto, ¿verdad? sí, Gracias, pastora. sí. Sería en vano el sacrificio de Jesús en la Perdón, cruz. pastora, Ajá. perdón, tengo una pregunta. Sí, Usted mencionó que usted fue y echó sal y harina en un lugar. sí. Es primera vez que yo escucho harina. ¿La harina para qué es Lo y mismo, cómo? sí, lo mismo que Segunda de Reyes 2:20, anote Segunda de Reyes 2:20 y Segunda de Reyes 4:40. Ahí le habla de la harina también. Dice que la tierra era buena, pero las aguas eran malas. Había muerte y había enfermedad. Entonces el mismo profeta Eliseo sanó la tierra con sal y también sanó las aguas de aquel lugar con harina. Segunda de Reyes 4:40 y Segunda de Reyes 2:20. La sal está en muchas partes de la Biblia. La usamos con los niños, con la gente adulta, en Ezequiel 16:4, cuando oramos por alguien que ha sido violado. También le ponemos sal en el ombligo, lo ponemos a renunciar de toda transferencia de espíritu, a devolverle todo lo que le dejó el violador. Y bueno, así se sana a la persona. Pero seguimos. Muy, muy buena pregunta, hermano. Este, bueno, seguimos a ver quién tiene Colosenses 4:12 y Deuteronomio, y luego lo vamos a leer Ezequiel 22. Sí, Segunda de Reyes 2:20 y 4:40, de misma Segunda de Reyes. Yo tengo Colosenses 4:12, pero Ok, usted está segura que es 4:12 porque es una salutación. sí, manda saludos a Éfrasa, Sí, dice, os sí, saluda sí, el, Éfrasa, Epafras, Éfratas, sí, el cual es uno de vosotros, sí, siervo de Cristo, sí, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. sí. Entonces, Éfratas está siempre rogando, orando, intercediendo, haciendo guerra espiritual para que nosotros, dice, o sea que Éfratas se paraba en la brecha, hacía muro, formaba cobertura. Y como hay varias versiones de la Biblia, en una dice que hacía guerra, en otra dice que estaba luchando, en otra dice que estaba batallando, en esta versión dice que está orando por ustedes, esforzándose siempre, dice en otra versión, intensamente.
En otra dice que hasta casi se moría de orar. En otra versión de la nueva versión internacional. Entonces, Éfratas era una persona que se paraba en la brecha en el Nuevo Testamento, Colosenses 4:12, orando siempre, dice, por ustedes, con guerra, con lucha, con batalla, esforzándose siempre intensamente, dice en otra versión. Entonces eso quiere decir que no oraba solo una vez, sino que oraba, dice, siempre, luchando, orando. Entonces miramos que era una persona que se paraba en la brecha por los demás, orando por el equipo, orando por los jóvenes siempre estaba orando por sus consiervos. Y entonces hay una versión que dice que oraba hasta casi morirse. Quiere decir que oraba fervientemente, o sea, no lo hacía una vez, lo hacía constantemente el hermano Éfratas. Bueno, entonces él se mantenía constante rogando hasta agonizar, dice una porción de la Biblia. O sea que hasta agonizar, dice, rogando, dice. Entonces en griego significa hasta agonizar. Dice, luchando entre la vida y la muerte por la intercesión de Éfratas. Bueno, ahora vamos a Ezequiel 22, del 29 al 30. Amén. Ajá, y luego vamos a leer No. en el mismo Ezequiel 32, 9 al 14. Léanos, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. El 30, Ajá. el 31 o hasta el 30. No, está bien, el 31, 30, Okay. 30. 31 también. Sí, Dice, por tanto, derramaré sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira, y los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. o sea que el Señor los destruyó porque nadie se paró en la brecha. Amén. No hubo quien. No hubo quien orara por Amén. ellos, sino que dice que la ira de Dios, el ardor, la ira de Dios los consumió hasta sobre sus cabezas. Entonces, imagínense que Dios nos diga, no te paraste a la brecha por estas personas, o por tu casa, o por tus hermanos, o por tus sobrinos, o por tu familia. Por eso los consumí. Mi ira fue contra ellos. Entonces, nosotros que estamos estudiando y esta clase de intercesión, sabemos que Dios está buscando intercesores que busquen, que hagan vallado, que se paren en la brecha y que formen cobertura. Y eso nos dice Ezequiel 22:30. Bueno, vamos a leer ahora Deuteronomio 9:13 al 27 y vamos a ver algo otros que se pararon en la brecha también ahí nos habla de varios, pero hemos tomado nada más unos poquitos. Ezequiel 22, ya lo leímos. Deuteronomio 9:3. Moisés, aquí es Moisés que se para en la brecha, y aquí también nos estaba diciendo que Moisés se paraba en la brecha por el pueblo en Éxodo 32:9, pero deje ver qué dice Deuteronomio 9:13 al 27. Creo que es donde Moisés le pide al Señor que hasta lo raya él del libro, pero que no raya su gente. Díganos, Deuteronomio 9, ajá. Tú sabes también quién estaba parado siempre en la brecha en la Biblia, Pablo. Pablo, sí. Pablo rogaba por los hermanos. Ajá. Cuando él escribía su carta, rogamos por los hermanos de aquí y de allá. Sí. Pablo era un intercesor por todas esas iglesias donde él iba y que levantaba para que el Señor lo mantuviera. Sí. Él rogaba en todos esos escritos de Pablo, él habla, doy gracias por ustedes, rogando siempre a nuestro Señor Jesucristo. Exacto, así eran las salutaciones de él. Ajá, era que estaba orando por ellos, rogando por ellos, y yo sé que sí lo hacía. Que no lo hacía solo por llenar un espacio, o a veces porque nos vean,
porque nos den un especial, que vamos a orar por los hermanos. No, tenemos que hacerlo en el secreto también, en el secreto con Dios. No esperar a que nos vayan que nos vean o hasta que no. Nosotros tenemos que pararnos en la brecha sin necesidad que nos vean o publicarlo. Estoy parada en la brecha, estoy orando aquí para que me vean donde estoy haciendo. No. También Y en hay, el y hay- secreto. y hay otra historia, Odilia, Ajá. de esos hermanos que lo que quieren es mandar fuego y consumir, matar a alguien Sí. en sus oraciones. Ajá. Acuérdate de Jonás. Jonás no quería predicar. ¿Tú te acuerdas? Sí. Ajá. Y fue el que ganó 120,000. Fue el que más almas ganó, Jonás. Sí, pero tú sabes por qué él no quería predicar. Ajá. Es porque Dios era misericordioso y Sí. el pueblo necesitaba o sea, que el pueblo necesitaba el castigo, pero el Señor le dijo, no, yo Sí. quiero que tú vayas a predicar, por eso él no quería ir. Él dijo, es Ajá. que tú eres muy misericordioso y ese pueblo es malo, debe destruirlo, ¿no? Pero Sí. así a veces pensamos nosotros. Sí, no tenían. Ajá. Queremos tener como juicio para la gente sin saber que Dios tiene misericordia, dice el Señor. Hermana, Ajá, Deuteronomio 9:13 al 27, díganos. Deuteronomio, ¿qué? 9:13 al 27. Y luego alguien que vaya buscando Jeremías 27. Ok, déjeme leer. Deuteronomio. Deuteronomio 9:13 al 27. Espérame. Santo ok, ahí voy, del 13 al 27. Sí. Dice, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que les destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego. Y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá y en Quibroja, Ataba. Provocaste a ira a Jehová. Esa palabra está difícil, hermana. Quibroja, Ataba. Ajá. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subí y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios, y no le creíste ni obedeciste a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Usted dijo hasta el 25. Sígalo al 29. No sea
que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Mire cómo se paró en la brecha él 40 días, 40 noches orando. Y era un pueblo que otro, yo creo que sí se hubiera puesto a favor del Señor, porque él, en lo que él se fue a traer los mandamientos, este pueblo se corrompió, hicieron un becerro, adoraron el becerro, hicieron cuanta cosa, y cualquiera se hubiera dicho, sí, está bien, ráyalos, pero él se paró en la brecha por ello. Eso es pararse en la brecha. Y se puso 40 días y 40 noches, y no solo ayunó, oró y se paró por ellos, sino que se confrontó contra el Señor. ¿Qué van a decir? Que solo nos sacaste para dejarnos tirados y matarnos en el desierto. Y dijo, y van a decir que no tuviste poder para sacarnos de aquí. Entonces sabemos que el Señor tuvo misericordia porque no los dejó tirados en el desierto. Ellos mismos se quedaron ahí porque quisieron, porque no le creyeron a Dios, y ya sabemos que solo entró Caleb y Josué y Caleb, porque pero fue la incredulidad de ellos que no los dejó entrar al pueblo prometido, pero no porque Dios no los haya quitado. Bueno, hasta en otra parte también de la Biblia dijo, hasta ráyame a mí, o sea, hasta sácame a mí dijo Moisés, pero no lo saques a ellos. En otra porción, que no la tengo aquí, pero puede ser la porción que decía el libro, cuando dice que Moisés se paró en la brecha por su pueblo, y habla de Éxodo 32:9 al 14. Puede ser que ahí sea donde él le pide que hasta le raye del libro. Pero cómo se paró en la brecha por el pueblo Moisés. Entonces vemos que, digan. Sí, perdóname que me interrumpa. También otro ejemplo también que podemos ver también Abraham, cuando Sí, Dios iba a castigar a Sodoma y Gomorra, y Abraham se puso en medio y a negociar con Dios por oh Lot, sí, su sobrino. que si hubieran 50, que si hubieran Ajá, 40, que si 50, hubieran siguió 30, teniendo sí. 40, sí. Ajá, sí. Por eso dice aquí que también Abraham se paró por Sodoma y Gomorra, sí. Y es verdad. Y el Señor dice que no había encontrado ni uno. Apenas Lot estaba todavía medio por su sobrino Lot. Y si Exacto. hubiera, sí, por uno, y estaba, porque hasta las hijas de Lot ya venían sodomizadas porque después violaron a su papá. Entonces vemos que ellas ya se habían contagiado de la ciudad. Entonces nosotros debemos de orar por la ciudad para que también nuestras generaciones no se contagien, sino que sean completamente santificados para Dios o apartados para Dios. Y ahora con tanto que hay en las escuelas, hay mucho por qué pararse en la brecha. Hay demasiado por qué pararse en la brecha. Entonces, no podemos estar como muy ah, acomodados. Bueno, miramos ahí cómo se paró en la brecha Moisés, tremendo Moisés. Vamos a leer Jeremías 27 y después vamos a leer Nehemías 4:17, porque sabemos que Nehemías también Amén. sí, se paró en la brecha por su pueblo, Nehemías por Jerusalén. Jeremías 27, hermana, Sí, Jeremías 27, a ver qué nos dice. dice, me sedujiste, oh Jehová, y fuiste seducido más fuerte. Fuiste que yo, y me venciste cada día. He sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Sí, oh solo, Sígale, sí, sígale. por cuántas veces habló, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban, se claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante.
Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán Ujú, avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ujú. Obvio, hasta Entonces, ahí. sí, entonces miramos Mm. que Jeremías, aunque quiso callar, no quiso hablar, pero dice que había un fuego que le consumía sus huesos. No podía dejar de, ¿verdad? De hablar y de orar y de hablar la palabra de Dios. Entonces hay algo, tiene que haber algo en nosotros que nos hace levantarnos y poder construir esos muros para los demás. Bueno, vamos a leer Nehemías 4:17 y luego entramos a algunas preguntas y, y no, nos despedimos para el próximo mes. Entonces será el examen. Nehemías 4:17. Vimos varios que se paraban en la brecha, en Daniel 9 también. Daniel se paró en la brecha también. Jesús dice que se paró también en la brecha en Lucas 23:34. Hermana Odilia, Sí, no me quiero ir sin compartir algo que desde que empezaron a hablar de la intercesión se me vino, que está en número 16:41 al 48. léalo. Am, Déjeme, lo encuentro, que es Aarón, donde intercede con los incensarios porque el pueblo pecó. Si gusta, lo voy a empezar a leer. Dice: al día siguiente, toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros matasteis al pueblo del Señor. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión. De repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión y el Señor le dijo a Moisés: apártate de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Ellos se postraron rostro a tierra y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar. Agrégale incienso y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés le dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea. El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y así detuvo la mortandad. O sea que no sé si estoy correctamente o se me venía esta escena donde él se puso a interceder para que parara la mortandad, pues para que la ira de Dios parara. No sé si está. Sí, está correcto, ¿no? Tremendo. Es lo que estamos viendo de que como hombres y mujeres también se pararon en la brecha, porque si nos ponemos a ver Rahab y el libro de Hebreos 11 habló de Rahab que escondió los espías y no le dio miedo para que ellos pudieran, pues llegaron a ver la ciudad y ella los escondió, no le importó morir, la podían matar si se daban cuenta que ahí tenía los espías y hasta entraron a la casa de ella y se habla de Rahab y quedó en la genealogía del Señor también y era una mujer que dice que era prostituta en la Biblia. Entonces sí, también miramos a Aarón cómo se para en la brecha, como nos dice la hermana, y eso es pararse en la brecha, no tener miedo, o sea que debemos de dejar el temor, porque el temor paraliza y el temor no nos deja avanzar. Tenemos que ser fuertes, esforzados y valientes, esforzados más que todo. Y en el esfuerzo Dios nos da la valentía. Gracias, hermana, muy buena participación. Bueno, vamos a leer Nehemías 4:17, a ver qué nos aporta Nehemías. Muy bueno, muy bueno. Amén, puedo leer. Sí, por favor. Nehemías 4:17. Ujú. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Sigo? Sígale. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban.
y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Wow. Sí, miramos ahí que ellos trabajaban, dice, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, que es la palabra de Dios. Y edificaban, dice, cada uno tenía la espada ceñida a sus lomos, porque sabemos que nos ceñimos los lomos, como dice la armadura de Dios, o sea, tenían puesta la armadura de Dios, pero también estaban edificando. Es como cuando uno está en un trabajo y está intercediendo. Está en el trabajo, sí, ellos estaban trabajando, pero también estaban espadeando. Está en el trabajo, pero usted está desatando las almas. En el nombre de Jesús los desligo, los desato, los desamarro, los desencadeno, los ato a la mente de Cristo, los llevo cautivo a la obediencia del Padre. En el nombre de Jesús usted puede estar trabajando y puede estar sacando las almas también del cautiverio, de todo, de las drogas, de las inmoralidades y atándolos al reino de Dios y su justicia. Todos los días yo oro por los cumpleañeros para que cuando sea al final de año ya haya orado por todo el universo, lo que se pueda, porque sé que están naciendo más, pero estamos orando todos los días por los cumpleañeros, los que van a nacer, los que están siendo concebidos, despactándolos, desligándolos de cualquier abominación, de cualquier abandono. Y bueno, y que Dios nos siga dando estrategias para la oración. Pero entre más usted se pare en la brecha, Dios le va dando y le va poniendo por qué orar y por quién orar. Porque sí, de repente un hermano me dice, me gusta orar por usted, con usted porque usted arrebata los botines. Y es cierto, yo también todos los días arrebato los botines de la primera vigilia, segunda vigilia, tercera y cuarta. Si los hermanos fueron a la guerra, digo yo, de la primera vigilia, porque nosotros somos los de la cuarta vigilia, y van a la guerra, oran, claman, interceden y se van, pero dejan botados los botines, porque el pueblo de Israel salió de Israel, salió de Egipto, pero despojó a Egipto, le quitó las prendas, las joyas, los zapatos, los vestidos, todo les quitó. Entonces nosotros también tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos. Pastora, Ajá. los apóstoles de Jesús no vigilaron cuando él oraba. Ellos se durmieron. Se durmieron. Por eso el Señor los reprendió y les dijo, no pudieron haber orado una hora, para no caer en tentación, porque por eso después lo estaban negando, porque se habían dormido y Dios les dijo que se prepararan. Si ellos hubieran estado clamando, ellos no lo hubieran negado, Pedro no lo hubiera negado, ni hubieran salido corriendo. Acuérdense que las mujeres fueron las únicas que fueron a la tumba. Las mujeres dijeron, no, él va a resucitar. Y ellas sí creían que el Señor iba a resucitar. Mientras tanto, los otros se fueron y hasta Tomás, ¿verdad? Hasta no creer, hasta no ver, no creer, dijo. Se Y hasta espantaron. sí, porque se durmieron. Y si nos dormimos, nos viene la duda, nos viene la carnalidad, el miedo, la desesperanza. Si hubieran estado intercediendo, no hubieran tenido miedo. Si hubieran estado parados en la brecha, no, el Señor nos dijo que se iba a ir, pero Él dijo que también iba a regresar. Entonces yo sé que mi Redentor vive y que Él va a regresar y que nos va a levantar del polvo de donde estemos. Entonces ellos no hubieran tenido miedo a cuando les preguntaban y que ni hubiera tenido Pedro que ponerse a estar hablando malas palabras, a queriendo hablar como ellos, como los demás.
Pero la misericordia de Dios, porque Pedro se arrepintió, pero Judas no se arrepintió. Entonces, por eso Pedro alcanzó misericordia, porque él lloró amargamente, dice. Entonces se arrepintió. Entonces, siempre que uno se arrepiente de lo malo que está haciendo, Dios tiene misericordia. Por eso es que nosotros no podemos estar señalando a alguien y culpándolo de algo que hizo, porque dice que todo el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, dice Proverbios, creo que 28. Entonces, por eso nosotros tenemos que, no podemos juzgar a alguien porque cometió tal y tal falla, como decía la hermana, porque no sabemos si esa persona ya se arrepintió, pidió perdón, con que yo siempre le digo, ya el Señor le dijo a la que le perdonó, ¿verdad? La que la venían apedreando porque la habían encontrado en el lecho. Al hombre no lo apedrearon, pero la mujer sí, los dos estaban haciendo lo mismo. Entonces no sé por qué a él no lo apedrearon, pero bueno, eso lo vamos a dejar a ellos después de preguntas. Entonces, pero que, que los dos estaban haciendo lo mismo, pero sí se la agarraron contra la mujer. Pero mire, el Señor con su santa calma les dijo, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Y ninguno estaba libre de pecado, todos empezaron a irse. De nosotros, ¿quiénes somos para, verdad, señalar a alguien? Entonces, cuando tal vez Dios ya lo perdonó y Dios le dijo, vete, y así a veces yo les digo bromeando cuando me confiesan y todo, vete y no peques más, como le dijo el Señor a la mujer, ¿verdad? Vete y no peques más, o sea, por lo menos en esa área que ya no lo siguiera teniendo tantos maridos. Entonces, porque ya Dios la había perdonado. Pero bueno, eso tenemos que tener misericordia, no es que si alguien sí ya tiene mucho tiempo, pues ya Dios que tenga misericordia de él, pero con una persona nueva tenemos que tener nosotros misericordia. No podemos condenarlo, no podemos nosotros desesperarnos, enojarnos. Ya ve como le digo lo que hizo Moisés, que otro hubiera sido, le hubiera dicho, sí, Señor, quémalos, porque yo me fui 40 días y ellos sabían que iba a ir a traer los mandamientos. Y mira lo que hicieron, hacer un becerro, pero él más bien se puso a la brecha por ellos. Eso es pararse en la brecha por alguien, es pararse en la brecha por la familia, por los hermanos, por los sobrinos, por los vecinos, por los compañeros de trabajo, sin estarlos señalando, criticando, vituperando, cuando ellos no conocen del Señor. Entonces nosotros no nos podemos poner a ese nivel, ellos no conocen de Dios. Entonces tenemos que tener misericordia como Dios la tuvo de nosotros. Entonces no Amén. podemos por eso señalar. Bueno, no sé si hay preguntas. Pastora, solamente quería compartir un versículo en Salmos hablando de la misericordia del Señor, ¿verdad? Ajá. Dice en Salmo 133, Ujú. Jehová dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Qué hermoso. Sí, siempre, la misericordia de Dios es más grande que la vida, dice. Por eso es que, como decía la hermana, no quería ir Jonás a Nínive o a Tarsis, a Nínive, porque dije, no, es que yo sé que tú tienes misericordia, pero Dios lo quería mandar a él y fue el predicador que más almas se ganó en todo, aunque Moisés, porque se ganó 120,000 y nadie se ha ganado esas 120, bueno, otros dicen que van a, imagínense en una predicación ganarse 120,000, qué montón de estrellitas va a tener su corona, eso está tremendo, pero bueno, así es que hay que obedecer a Dios. Gracias por eso y no sé si alguien tenga alguna pregunta o el examen viene bien facilito, casi es puro memorizar, nada de la Biblia. Pastora, Ajá, la razonamiento. hermana Merlin dice que fue al templo con Ajá. cosas. Bueno, publicó ahí de que pensó de que íbamos a hacer la última clase allá. Oh, se fue hoy, santo. Sí, dejó un mensaje ahí en el grupo. Amén, así es, yo escuché, miré. Ay, qué pena, pero se les avisó temprano. Sí. No vio. Es que no leen, hermano. No leen. A veces no revisan, creo. No leen. Sí, a veces se le pasa a uno, no tiene una chance y de repente no. Sí, algo llevó. Yo sí miré, ajá. Llegó al templo, o lo sentimos, ahí póngale que lo sentimos mucho, que estamos en la clase
presencial y que se mandó el aviso la semana pasada. Desde la semana pasada se les avisó que iba a haber esta clase. Acuérdese que yo ya me había despedido, pero vi el anuncio, entonces por eso estoy aquí. Bueno, no sé si hay preguntas. La El hermana examen- Giselle. La hermana Giselle que nos pregunte o si tiene algún comentario. Por favor. Sí, yo tengo una pregunta, hermana. Diga. Pastora Julia, cuando usted estaba diciendo que nosotros podemos empezar a desatar a las personas en el Sí, lugar donde estemos, la correcto. duda que tengo yo es que no, es que he escuchado pues que cuando nosotros desatamos a una persona, que no tenemos que preguntarle primero si quiere ser libre o algo Ah, así. la manera de que yo lo estoy diciendo es, por ejemplo, si yo sé que mis vecinos están atados a la marihuana porque siento el olor, yo puedo estarlos desatando, Señor. Yo los desato, desligo sin necesidad de irle a preguntar, porque ellos están atados. Ellos no van a decir, ok, quiero ser libre, ya no aguanto de fumar la marihuana. No, ellos piensan que se la están pasando bien con la marihuana, que los relaja, que les distrae, cuando es una atadura, que sabemos que no nació con ella. La persona se ató a esa atadura. Entonces, ahora, cuando se le pregunta si quiere ser libre, es a la hora de confesar. ¿Te gustaría aceptar al Señor? Ahí es donde uno le pregunta, pero que uno lo desate, uno puede hacerlo, desatarlo. Señor, yo siento el olor de mi vecina que se da el puro, o veo bueno, que tiene tal y tal situación. Entonces uno, claro, yo lo desligo, desamarro. Cuando uno ya le vaya a decir y a uno está orando por esa persona, yo pienso que se le va a hacer más fácil el día de mañana. Te invito a la iglesia y puede decir, sí, te acompaño. Pero ya uno estuvo orando por ello, ya uno preparó el camino, abriendo brecha para que esa Ay, sí. persona, a la hora que uno lo llama, entonces, pero sí, ahora para la persona que uno sabe y que uno le quiere preguntar, que sabe que está atado al alcohol y que siempre viene todo alcoholizado, entonces uno le quiere decir, ¿te gustaría ser libre del alcohol? ¿O quieres aceptar? Yo pienso que aceptar al Señor primero tiene que aceptar al Señor, porque el pan de la liberación es para los hijos. Entonces, de nada le serviría, sí, yo quiero ser libre, hoy soy libre, pero si no acepta al Señor, no hay libertad porque el pan es para los hijos. Entonces, por eso primero acepta al Señor y después se le dice que sea libre. Como la hermana nos contaba de la señora que estaba en el hospital. Por eso yo le preguntaba, cuando ustedes fueron al hospital, la señora podía hablar, porque después dice que entró en coma. Entonces, no sé si tuvieron la oportunidad de que la hermana aceptara al Señor cuando ella sí podía hablar. En esa parte no le entendía a la hermana que nos estaba hablando de Colombia, sino que hasta que cayó en coma, dice que ya le tuvieron que estar hablando en el oído. Entonces, sí, cuando la persona que uno le quiere preguntar, sí, tiene que preguntarle, ¿te gustaría aceptar al Señor? Y la persona dice sí, y luego, ¿te gustaría hacer la oración de renuncia del alcohol? Yo renuncio a todo espíritu de alcoholismo, desde la primera vez, el día que me até a esta bebida, o la primera vez que yo fumé la marihuana. Desde el primer día me desato y con la persona que fumé, desato la ligadura del alma con esa persona. Entonces, por eso cuando una persona es violada, nosotros la ponemos a renunciar el nombre de la persona con que fue violada y digo, yo renuncio a la ligadura del alma y todo lo que entró en mí de esa persona. Se lo devuelvo, no lo quiero. Se lo devuelvo y ahora recibo mi santidad, mi pureza, mi inocencia y todo lo que me fue quitado. Porque hay personas que la violaron a los 8, 10, 15, 14 años cuando pues le robó su inocencia, le robó su santidad y la persona la recupera. Y yo le digo, crea que lo recuperó, crea de que usted ya ese pasado, ya recuérdelo como aguas que pasaron y que no le atormente, ya no lo traiga más. Usted tiene que ser de verdad que ya fue liberada. Y así estamos haciendo con personas. Es que como nosotros, qué bueno que dijo todo esto, pastora, porque como cristianos se nos enseña, mire, hay una libertad de albedrío. No, Y libre albedrío. la persona tiene que confesar
con su voz, que quiere ser libre. Entonces yo entendía que cuando usted estaba diciendo eso, que la persona, pues podíamos desatar a las personas que no habíamos todavía ni hablado con ellas o... Sí, se puede. Sí, se puede. Cuando las personas que no ha hablado con ella todavía, el vecino que mucho grita, que mucho pelea, sí, lo puede desatar. Y ya cuando le lleva la palabra, ya esa persona ya está como, por eso se está orando y parando en la brecha. O sea, si vamos a invitar a alguien, tenemos que prepararnos nosotros y desatar esa persona por ejemplo, si está atada a la religiosidad, alguna religión que practica y usted sabe que esa no es la correcta, usted la puede ir desatando, claro, pero ya cuando usted va, ya va a estar preparado el terreno, es como que si está limpiando, arrancando la hierba mala del terreno, la está arrancando, y cuando usted ya va a ir a sembrar la semilla, ya el terreno ya está listo, solo para que usted eche la semilla y para que dé el fruto de nosotros. Por eso es pararse en la brecha y eso es formar cobertura y eso es hacer vallado. Ya cuando la persona ya uno le predica, ya la persona está como más abierta para recibir. ¿Pero por qué? Porque usted ya estuvo orando por ella. Mire qué importante eso que acaba de decir, Pastora Odilia, porque yo todo el tiempo pensé que yo me metía a un terreno que no podía meterme porque pensaba que iba a haber como retaliación si no le pedía el consentimiento a la persona, si quería ser libre. Entonces, quizás eso ahora ya me pueda ayudar, como usted dice, a ablandar el terreno antes. Claro, sí. Uno piensa que no tiene autoridad, pues, porque como las personas son las que deciden cómo vivir su vida, y entonces uno no, yo pensaba que uno no podía como cristiano venir y decir, voy a hablar, por ejemplo, con un pariente que tiene este problema, que le mira mucho, que es muy, le gustan mucho los conflictos y generar siempre pelea entre los demás. Entonces, yo pensé que uno no podía andar diciendo como orar y decir, yo te desato, cualquier No, espíritu claro que sí. de Te digo, te desamarro, te desencadeno, te desactivo de todo código con las tinieblas, te desamarro, te desactivo. Pues la palabra dice que a lo que atáramos, sí, Mateo 18:18, todo lo que atáramos en la tierra será atado en los cielos y lo que desatáramos, estamos desatando la vida, como el Señor dijo, desaten ese pollino. Entonces primero, antes que lo necesitaba, lo desataron. Desaten a Lázaro cuando salió de la tumba. Entonces sí, hay que desatar las personas que están atadas a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. Cuando el hermano dijo que la señora le dijo que que está practicando la hechicería y la brujería, yo pienso, si usted no lo está haciendo, usted no lo está haciendo, no tiene ese pecado, o no tiene, si alguien está practicando la prostitución y usted no lo está haciendo, usted tiene luz verde para ir a orar. Yo no me voy a meter 40 días, espéreme 40 días, voy a ir a orar y ahorita regreso. Yo no. Entonces se habla así como usted dice, pastora, tal cual el pecado de la persona es tal cual se dice. Sí, sí, depende. Usted le sabe, te renuncio a todo conflicto, renuncio a todo desacuerdos, intolerancias, griterías, todo lo que usted sabe. La persona tiene. Lo que la persona tiene al suave y usted ya lo está haciendo confesar, pero usted ya estuvo trabajando, estuvo orando por esa persona todos los días. 7 días voy a estar orando por esa persona, 3 días voy a estar orando por esa persona, lo que Dios le ponga en el corazón y usted va y lo hace. Pero así, por ejemplo, si alguien me dijo, no, que fíjese que hay brujería en mi casa o ahí tienen un altar, como yo no estoy en eso, yo estoy libre de eso, yo tengo luz verde para ir a orar por esa persona. No tengo necesidad de ir, espérense que me voy a meter primero 3 días de ayuno y después voy a ir. No, ya estamos listos. Si no estamos haciendo ese pecado, solo renunciamos a la venganza, a la retaliación, ahí sí, y a la revancha. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y cuando he ido a esos lugares, pues yo hasta boto la ropa. La vez pasada sí estaba demasiado fuerte, una casa que me dijeron que fuera a ungir y tenían unos altares, pero demasiada brujería, santería, un montón de cosas. Entonces yo le digo a la hermana, bueno, cuando llego a la hermana le digo, la ropa que vamos a llevar la vamos a tirar. Entonces nos presentamos con la otra hermana y nos fuimos en payama, porque yo iba a tirar esa payama. Y todo lo tiré, toda la payama ahí, la tiré en un lugar y ya
ahí dice que se quema, uno puede quemar si quiere, pero como aquí a Pastora, veces, ¿cuál es lo que dice usted como intercesora? Que lo escuché también en una clase. Repítalo, porfa, cuando dijo usted que no dejaran ni huellas, que ni lo oliera, que ni lo, ¿cómo es que oh dijo? sí, ajá, Porque sí. eso me pareció muy bueno, porque Ah, para que sí, borro mis huellas del mundo físico, el mundo espiritual, el iris de mi ojo, mis huellas digitales, borro mis huellas en el mundo físico, espiritual, el iris del ojo, no me olfatean, no me huelen, no me sienten. En el nombre de Jesús, y ahora pido que el Señor me ponga un manto de invisibilidad y me haga invisible a todo devorador de destino y a toda fuerza de maldad. Entonces uno puede pasar en medio de ellos y no lo van a ver, porque eso es uno para la retaliación, para la ¿verdad? retaliación, sí. Y cuando fue a hacer una obra, o fue a ungir una casa, o fue a orar por ella, o fue a orar por alguien al hospital, borro mis huellas en el mundo físico, en el mundo espiritual, el ADN, el iris del ojo, no me huelen, no me olfatean, no me sienten, y la palabra tiene poder y no lo huelen, no lo oyen, ya pueden estar ahí en el invisible, ya pueden convertirse en nahuales, en perros, en lo que sea, y no lo van a olfatear. ¿Por qué? Porque usted en el mundo espiritual ya lo declaró. O sea que hay que hacer el trabajo bien hecho. Ajá. Amén. Sí, amén. Perdón, Bueno, hermana, quiero opinar un poquito sobre eso. alguien escribió algo ahí, también un comentario, no lo pude leer. Pero También ya. hay Pastora, una hermana una que ya lleva pregunta, por mucho favor. tiempo con la mano Sí, la hermana Ok, María. arriba, la hermana María Altagracia. ok, Lleva díganos. mucho esperando la hermana. Gracias. Ok, sí, viré una manito levantada. Díganos, hermana María. Amén, 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 pastora. Era para decirle que usted va a mandarle el papel del examen, ¿verdad? Sí, a los que están ahí con la hermana Tere, va a ser esa hermana Tere, que si le va a mandar el examen, dice a ellas. Sí, para sacarlo en copia. Sí, a todos se les va a enviar el examen por PDF a las personas que se encuentran fuera de los Estados Fuera de Unidos los Estados Unidos, sí. Pues, o en otro estado. Sí, yo les voy a Correcto. mandar un PDF con el examen. Libro también, ¿verdad? Como dijo hermana Altagracia, otra vez esa segunda parte ya no la escuchamos. El próximo libro también, ¿verdad? Oh, el Porque yo lo próximo libro, sí. Excelente. Sí, de Intercesión 3, también el próximo libro por PDF, claro que sí. Pastora, perdón. Diga. ¿Puede explicarme la palabra cómo se retaliación? Retaliación. Retaliación. Sí, es como cuando Daniel, que las peticiones no le llegaban porque había un espíritu de Grecia y de Persia. Esos son los espíritus que están en los aires. Entonces, esos son los espíritus que detienen o son los que están haciendo guerra. Entonces, por eso uno también ata los espíritus que se mueven en las aguas, en los aires y en la tierra. También en el inframundo, que son abajo de la tierra. En el inframundo, en la tierra, en las aguas y en los aires, porque se mueven espíritus territoriales y retaliación. Ahí lo escribió la hermana. Pero yo no he terminado. Que yo le iba a decir Hermana también. Sí, hermana Altagracia. Sí, díganos, hermana Altagracia. que ore por mí, porque tengo mucho dolor de espalda. Espalda. Dolor de espalda. Sí, ok, ahorita vamos a orar. María Altagracia Nava. Nova. Ok, Nova. Ok. Nova de los Santos. Ok. Hermana Esmeralda, tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Hermana Esmeralda. Bendiciones. Nomás tenía pregunta para la pastora. Yo estaba escuchando un video, no sé si fue el pastor Vlad o el pastor Isaiah Saldivar, que practican mucho lo de la liberación, pero quería saber si usted conoce, hermana, de algún versículo donde dice que hay transferencia de espíritus, porque yo he aprendido que cuando uno ora o quiere liberar a alguien, siempre oramos antes y después para liberarnos de esos espíritus o de transferencia. Y pues recientemente miré un video donde dijeron que no había, que ningún versículo en la Biblia dice que hay transferencia, pero yo quería saber si usted
conoce o por qué es que se hace esa oración? Bueno, sí decía esa área, pero no sé por qué, porque Lucas 11:24 dice que están los 7 espíritus peores que regresaron al cuerpo. Entonces salieron 7 espíritus peores. Entonces sabemos que los espíritus cuando salieron de aquel hombre del Gadareno, dice que andaban buscando un cuerpo donde entrar. Entonces dice que dijo, no nos envíes, envíanos a los cerdos. Entonces sabemos que sí salieron los espíritus. Imagine cuántas legiones salieron del Gadareno. Eran 6,000 de cada. Dice que salieron legiones y de cada legión son 6,000. Entonces se fueron a los cerdos y los cerdos se murieron en el río, se ahogaron. Pero entonces quiere decir que se contaminó el agua ahí. Si alguien hubiera entrado a nadar también podía correr el riesgo, pero se fueron a los ríos. Entonces, sí se ve ahí que hubo una transferencia, o sea, salieron los espíritus y estaban buscando. Y una vez nos comentó un pastor que vino acá y nos predicó, que dice que enfrente de su casa se murió, hubo un accidente y murió la persona. Y esa noche no pudieron dormir. Esa noche dice que los asustaron y muchas cosas pasó. Luego él se acordó, cuando una persona muere, también salen espíritus de esa persona. Los espíritus inmundos que están en esa persona, cuando mueren, salen esos espíritus. Ahora, si es una persona que le sirve al Señor, no va a sacar espíritus inmundos. Pero cuando una persona muere, hay un accidente y una persona muere, salen esos espíritus ahí. Entonces, dice que esa noche ellos no pudieron dormir, los espíritus, dice que atormentando esa noche, hasta que él se acordó y empezó a reprender y a echar fuera todo espíritu inmundo y toda transferencia de espíritu. Y por eso es que por eso es que sí, uno tiene que orar y cuidarse cuando va a hacer una liberación, es más, hay espíritu a nosotros. Yo estuve en la clase también del apóstol Mario Rivera de aquí, porque él da unas clases bien profundas de liberación y él habla de los vectores, emisores y receptores. Y yo no les quise meter tanto profundidad de ellos, pero ahí les voy a escribir. Entonces, lo que significa los vectores, emisores y receptores, dice que son espíritus que se pegan en la ropa, hasta en la ropa, que uno va a un lugar. Entonces dice que en alguna ropa estaba contaminada, por eso le estaba hablando que cuando fui a hacer esa liberación, me quité la ropa y la boté. Entonces, pero que cuando vamos a hacer cuando iba a evangelizar a algún lugar, lo que hago cuando llego a la casa, lavo la ropa, tras de que llego me la quito y la lavo. Entonces, porque hay espíritus vectores, emisores, y se pueden pegar en el pelo. Yo digo, renunciamos a todo espíritu vector, emisor y receptor, y así nos sacudimos en el nombre de Jesús. Cada vez que salíamos, porque ya le entregué la estafeta a una hermana que ya va a seguir ella con el evangelismo donde estábamos en los hospitales, que estuvimos ahí por 3 años. Entonces, renunciamos a los vectores, emisores y receptores, y él nos enseñó, el apóstol Mario, acerca de esos espíritus. Entonces sí hay espíritus, aunque si ellos dijeron, porque yo estuve en la liberación de Vlad estos 3 días, y viene otra para Tacoma, y medio escuché esa parte, pero dice, si la persona no tiene puertas abiertas, si la persona ya aceptó al Señor, no le va a entrar ningún espíritu. Ok, creemos fielmente esa palabra, pero por cualquier cosa siempre renunciamos a los vectores, emisores y receptores, pero sí los espíritus inmundos salen de un cuerpo y están buscando otro para entrar. Amén, pastora, Bueno, ¿puedo decir sí, algo rapidito? sí, Un exacto. ejemplo, Ok, amén, un ejemplo bien claro de transferencia de espíritu podemos verlo cuando el endemoniado de Galadeno, que cuando salió los demonios del endemoniado Galadeno, pidieron tener transferido a los cerdos, por eso fue que los cerdos se alojaron. Sí, correcto. hermano, yo Un ejemplo entiendo lo que claro está también de diciendo transferencia de espíritu. sobre esos espíritus, pero yo decía que cuando uno que tiene las puertas cerradas, de que cómo hay manera de ellos de entrar. Yo entiendo, No, nosotros podemos no, mandar esos espíritus al abismo al o abismo sin limpiarlos también con la retorno. sangre de Cristo. Sí, yo entiendo eso, Sí. pero yo pensaba que pues a nosotros, que nosotros somos que los que tenemos nuestras puertas cerradas, que qué oración hay de hacer o esa era mi Sí, pregunta. su Yo entiendo inquietud. lo que dicen Ok. ustedes. Sí, si tiene puertas cerradas, no va a haber nada. Es como una persona que tiene el sistema inmune bajo y vaya a orar por alguien que esté enfermo y si puede contagiarse de una gripa,
puede contagiarse de antes con el COVID, que si tiene el sistema inmune bajo. Entonces, así mismo es, si tiene puertas abiertas, como yo le digo, si a mí me dicen, venga, venga, fíjese que yo miro pornografía, puede orar por mí, ahorita mismo vamos y fuera y renuncie, porque yo nunca he visto pornografía. Entonces yo rápido, yo no tengo puerta abierta ahí, yo no tengo miedo. No me voy a decir, pero hermana, voy a ir a ayunar 3 días y yo vengo y oro por usted. No, inmediatamente vamos, renuncie, despáctese en el nombre de Jesús y ahorita mismo ya está libre fuera y ya, y yo no vengo con miedo. Renuncio, sí, pero no, si nunca lo hice cuando estaba joven, me voy a poner ahora en bobadas, no. Entonces tengo paz en esa área. Ahora, si la persona de ahí salió y tiene miedo, entonces pues renuncie, pero diga, no, lo que el Señor me limpió, nunca más, como dijo el Señor, no llames inmunde lo que yo santifico, no se ponga usted a creer que no está listo o algo, no, si el Señor lo limpió, la sangre de Cristo es más que suficiente para limpiarlo. Bueno, creo que nos pasamos 10 minutos y creo que se contestaron las preguntas. Oramos entonces para ser despedidos y les esperamos. Ahora va a ser el 4 entonces de noviembre para la clase presencial. Es el examen final, pastor. El examen final, sí. Perdón. 4 de noviembre. 4 de noviembre. 4 de noviembre, sí. Ahora sí. Pastora Odilia y pastora hermana Tere. Sí. Quiero darles las gracias por estas clases. Me han ayudado mucho. Han sido de mucha bendición para mí. Las bendigo en el nombre de Jesús y que Dios nos siga usando. Gracias, mi amor. Igualmente. Ajá. Bendiciones. Gracias, hermana Morena. Gracias. Igualmente para usted. Y así también, pues, gracias. Qué bueno que pudieron aprender bastante y yo sé que van a aprender mucho en la próxima clase. Amén. Bueno, gracias. Amén. Oramos entonces y nos despedimos y cualquier pregunta y yo pueda ayudarle el día del examen, no tenga temor en preguntarme. Oramos entonces y despedimos la clase. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, abro mi corazón, Padre Celestial, Señor, esta mañana, esta noche, Padre Santo Jesús, precioso Dios, renuncio a todo derecho legal que le haya dado al enemigo para cautivar mi alma en el temor, en el rencor, en la amargura, en el resentimiento, en la falta de perdón. Señor, renuncio todo lo que, Señor, la lascivia, Señor, renuncio a ser esclavo de toda enfermedad o del dolor. Renuncio a la vergüenza, al dolor, renuncio a toda palabra que marcó mi vida. Señor, renuncio toda ligadura del pasado en el nombre de Jesús de Nazaret que me haya atrapado desde mi infancia, desde el día que me concibieron en el vientre de mi madre. Señor, en el nombre de Jesús, me despacto y saco mi alma, Señor Padre Celestial, Señor, de toda cautividad y de todo cautiverio. Y renuncio a toda transferencia de espíritu en el nombre de Jesús a través de los ojos, los oídos, la boca, las manos, los pies. En el nombre de Cristo renuncio a toda herencia de alcohol, de mi familia, de droga, de homicidio, de suicidio, de muerte. Renuncio a toda violencia, a todo incidente, a todo, Señor Padre, oh maravilloso Cristo, espíritus territoriales en el nombre de Jesús, familiares, ancestrales. Padre Celestial, Señor, renunciamos al miedo, a todo lo que paraliza, Señor, a hacer la obra. Renunciamos a ser negligentes, como dice Jeremías 48:10, que hay una maldición al que hace la obra con negligencia. Ayúdanos a no hacer la obra para ir a juzgar, señalar, criticar, vituperar, Señor, al prójimo y creernos más santos que los demás. Perdónanos, Señor, porque estamos todavía, Señor, en esta tierra, Señor Padre Santo Jesús, y estamos expuestos, Señor, a cualquier cosa, Padre, pero ayúdanos a mantenernos firmes, guardándonos. Sacamos nuestros pies de Babilonia, de confusión, de Sodoma, de Gomorra, de Lodebar, la tierra del olvido. Sacamos nuestros nombres, apellidos de cualquier altar de brujo, hechicero, agorero, de cualquier víscera de animales, de cualquier, Señor, ríos, mares, de cualquier zapato izquierdo de los brujos,
en el nombre poderoso de Jesús, Padre celestial, Señor, y nos cubrimos con los 7 códigos de la sangre de Cristo. Cubrimos nuestras casas con Éxodo 12:13, con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, cubrimos cada miembro de nuestra casa con la sangre de Cristo, Padre. Nos paramos en la brecha por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestro barrio, para que no lo quemes, para que no lo destruyas, para que no lo tragues, Señor. La tierra, Padre, pedimos perdón por los pecados territoriales, Señor, en el nombre de Jesús, y todo lo que se mueve en mi barrio, Señor, espíritu de, Señor, de vandalismo, pandillerismo, Señor, de los desamparados, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, renunciamos a esos espíritus y pedimos perdón, Padre celestial, Señor, y te pedimos que sane nuestra tierra, Dios, de toda contaminación, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy renunciamos a todo golpe, contragolpe, revancha, retaliaciones, balas perdidas, accidentes, muerte, destrucciones, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Padre. Te pedimos, Señor, que nos pongas un manto de invisibilidad y nos hagas invisible al ladrón, Señor, a todo robo cibernético. En el nombre de Jesús, borra nuestras cuentas, todo lo que tiene nuestro nombre, apellido, Señor, de los delincuentes, de la fuerza del maligno, Padre, que no nos ven, que no nos oyen. Borramos nuestras huellas en el mundo físico, espiritual, nuestro ADN. Señor Padre celestial, Señor, no nos olfatean, no nos huelen. Renunciamos a los espíritus nahuales en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, y a toda fuerza del maligno. Padre celestial, Señor, y declaramos que en paz nos acostamos. Oramos por nuestra hermana, Señor, que ha pedido oración por ese dolor de espalda, nuestra hermana, Señor Padre celestial, Señor Padre bendito del cielo, alta gracia, Dios. Pedimos, Señor, que el ángel, Señor de la providencia, Señor, solicitamos la ayuda y la intervención divina de los ángeles. Padre celestial, Señor, el ángel de la providencia vaya, toque su cuerpo, Señor, y sane esa espalda. Señor amado, bendito Dios, tu palabra dice en el Salmo 35:20 que ninguno de nuestros huesos sería quebrantado, Dios. Pedimos fuerza por esos huesos, Padre, por esa espalda, Señor, por esa columna, por esa, Señor Padre Santo, Jesús, caderas, en el nombre de Jesús. Y la otra hermana que también pidió oración para su espalda, Padre. Tu palabra dice, Señor, en el nombre de Jesús, que envió la palabra y los salvó de la ruina, Dios. Enviamos esa palabra, Señor, hasta donde ellas se encuentran, Padre, y te pedimos esa sanidad completa sobre esos huesos, Padre. En el nombre de Jesús reciben vida. En el nombre de Jesús, tendón con tendón, nervio con nervio, hueso con hueso. Señor Padre celestial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús pedimos esa fuerza. Señor, ese ángel que te fortaleció a ti en la cruz, Padre, les fortalezca a nuestras hermanas y a nosotros, Padre, nos den esa fuerza y esa sabiduría para seguir predicando tu palabra, Señor, que es buena y agradable y perfecta, Señor. Gracias por la palabra, Señor. Hoy declaramos que en paz nos acostamos y así mismo dormimos, porque tú, Señor, nos haces vivir confiados. Gracias por la culminación de estas clases. Gracias por cada estudiante. Gracias por todos los que participaban, Señor Padre Celestial, los que abrían sus cámaras, los que los pudimos conocer, Señor, y pudimos hacer una amistad. Señor Padre, bendice su vida, su casa, su familia, su hogar, su matrimonio, Padre Santo, mi Rey poderoso, Señor amado, bendito del cielo y Dios de justicia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sellamos la oración de esta noche con el sello del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amadas. Pasen buenas noches. Bendiciones, pastora. Bendiciones, pastora. Bendiciones. Muchas gracias. Igualmente. Bendiciones a todos. Orden. Muchas gracias. Hombre, Bendiciones. muchas gracias, pastora. A la